Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a todos, a todes. Hoy tenemos una mesa de diálogo hermosa con un tema que no es tan frecuente. Vamos a intentar plantear algunas líneas y algunos interrogantes respecto del género negro vinculado a la literatura infantil y juvenil. Primero les quiero presentar a nuestras invitadas, que son de lujo. Marianela Goicoechea es profesora de letras, trabaja como bibliotecaria en la recuperada histórica Biblioteca Vigil de Rosario desde 2014 y colabora también como correctora y editora en la editorial Biblioteca, que es el sello editorial de Vigil. Aimé Peira es profesora en letras, docente de lengua y literatura, es librera también, la librería Chichu Babel desde 2012, una librería hermosa con material para niñes, que está ahora en el barrio de Alberdi de Rosario, y desde el blog y las redes de la librería, Aimé también hace reseñas y recomendaciones alrededor del universo de LIG. Y por último, Mariela Carrión, que es bibliotecóloga, trabajó como bibliotecaria en la Biblioteca Popular Pocho Leprati de Rosario, y también coordinando un taller de lectura para niñes, junto con Laura Leguizamón y Rosana Sánchez, que le mandamos un saludo acá. De esa experiencia surge el proyecto de la librería del Submarino, que también tiene material para niños, niñas, y viene marchando del 2016. Además, Mariela, formada con los amigos de Seilig en Córdoba, y con un gran recorrido en espacios vinculados con la lectura y la literatura para las infancias. Bueno, primero gracias a las tres por acercarse al espacio virtual y por aceptar la invitación. Como les decía al principio, la idea de esta reunión, en primer lugar, es que compartamos algunas ideas y opiniones sobre el género negro en relación a la literatura para las infancias, y yo quería plantear algunos interrogantes, así en modo abierto, para que después los charlemos más libremente. Por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un género negro en relación a las infancias? Si es que lo negro relacionado con estos lectores específicos tiene otras particularidades, cómo llega el suspenso, el misterio, el género policial, en definitiva, a la literatura infantil, cuestiones como la oscuridad, los miedos, por ejemplo, o la muerte. Se abordan aspectos muy diferentes también según los libros, según las poblaciones, ¿no? En los libros álbum, por ejemplo, o en las novelas, o incluso toda la serie de novelas negras destinada por ahí para los adolescentes. Digo lo negro como para una buena parte del mercado editorial está directamente vinculado con este público lector, ¿no? Y bueno, es cuestiones como esta, y también podríamos empezar, si a ustedes les parece, por ahí contando la experiencia propia de cada una en relación a este género como lectoras, ¿no? Lo que decíamos en la conversación previa, es que para ser negro este género es bastante gris, ¿no? Entonces, por ahí la experiencia de cada una me parece que puede estar bueno conocer. Así que bueno, les dejo la palabra a la que tenga ganas. Mariela, ¿querés empezar vos? No sé. Y seguimos. Uy, qué presión. Bueno, en realidad yo, desde mi lugar personal, soy una consumidora del género. Me gusta mucho el terror, el suspenso, siempre me gustó de chiquitita y me sigue gustando. El tema es por ahí, cuando hablamos de las infancias, cuáles son, digamos, los cánones permitidos muchas veces, ¿no? Y cuáles son los prejuicios que tenemos acerca de cómo abordar el tema para con las infancias. A veces resulta más un prejuicio o un miedo propio que el que en realidad tienen las niñas. Además, digamos, tratándose del terror, por ejemplo, que es un género que es
bastante abierto en cuanto a que el objeto de terror no es igual para todo el mundo. Con las niñas es exactamente lo mismo que con los adultos, no se modifica eso. A mí particularmente siempre desde la experiencia, digamos, lo que se me pone como escollos, que un poco, bueno, es lo que comentábamos, el tema de los requerimientos que muchas veces las niñas tienen, porque vienen con un bagaje y con un estímulo que muchas veces eh, excede lo que nosotros le podemos ofrecer desde la literatura, en una biblioteca, en una escuela. Eh, Muchas veces lo que requieren es un terror más truculento y más visual quizás que el que le podemos ofrecer acorde, digamos, con la edad, con el léxico, con lo que manejan. Entonces, por ahí para un niño o una niña que miraron películas, no sé, de estas tan como It, como películas muy visuales y muy de terror, y tienen a lo mejor 6 años, y uno cuando vienen a reclamarnos un libro a la biblioteca de terror, le ofrece algo, digamos, que sea leíble y que sea de terror, pero digamos pensado, quedamos así como que te miran y te dicen, no, no, pero esto no es terror, esto no tiene el suficiente terror, digamos. Entonces por ahí cuesta un poco ese tema con los más chiquititos. Eso descartando que hay buenos textos y buenos libros álbumes, por ejemplo, que abordan de forma bien abierta el tema del terror y que realmente me parece que da como para explorar y para permitir que llene la imaginación de cada uno el espacio ese. Y ahí es donde está la beta o el lugar por donde podemos lograr que encuentren lo que buscan, ¿no? Eh, bueno, eso hablando de los más chicos. Después, digamos, hablaríamos de los más grandes. Yo particularmente no lo tengo acá porque, bueno, también no fui a la biblioteca en esta semana y no me queda en la librería, pero a mí me gusta mucho lo que hay antes de que haya algo, por ejemplo, de Liniers, que es bastante abierto y que, bueno, es un miedo bastante recurrente que cada cual puede llenar como quiera. Y bueno, los de Edward Gorey, o sea, hay literatura para los más chiquitos que dejan lugar un poco a poder llenar con imaginación esos espacios del miedo. A mí particularmente en la biblioteca lo que me pasa es que con cierto público ya más adolescente, que como vos decís, ya vienen por ahí con otro tipo de demandas a la hora de las lecturas, uno por ahí trata de ofrecerle textos escritos para esa edad, ¿no? Uno busca el Bornemann por ahí, Ana María Yuba, bueno, cosas que uno va teniendo ya, que una ya conoce, y el año pasado fue una sorpresa gratísima porque empezaron a leer a Alan Poe. Sí. Y llegó un momento en el que no teníamos más libros de Alan Poe en la biblioteca, porque era un grupo de chicos, de chiques, que habían leído un cuento en la escuela y a raíz de eso vinieron a la biblioteca, una de las nenas estaba enloquecida, contagió ese entusiasmo a los compañeros del taller y nos quedamos sin libros de Alan Poe, ni de la colección nueva ni de la colección histórica, salieron todos los cuentos. Eso fue increíble. Y Me parece... bueno, quedaron súper enganchados con el autor y nosotros, bueno, chochos. Me parece que esas obras clásicas de Poe, o también los cuentos, como los cuentos de Quiroga, o como puede ser, bueno, sí, por ahí no tanto los cuentos de la selva, hoy justo leíamos El almohadón de plumas, me parece que captan una esencia del horror y del oscuro atemporal. Entonces, de alguna manera, alcanzan a la juventud y a los jóvenes y las jóvenes de una forma que por ahí no entra las líneas más comerciales de las líneas editoriales, que por ahí son efímeras, son lecturas efímeras. De terror
con ciertos tópicos recurrentes, pero que por ahí no van a esa cosa esencial que está ahí latente siempre de esas obras clásicas. Y me parece que a partir de primeros años de secundario ya quedan con un espanto, y que ese espanto también es la fascinación del horror, que muchas veces nos atrapa y nos perturba del género negro. En el caso de Poe también, ¿no? Es como un autor que trasciende un poco las generaciones. Bueno, es decir, este autor que no escribió radicalmente para los niños o para los jóvenes, pero se apropian de él las juventudes, ¿no? Y sí me ha pasado leyendo con chicos a Poe, con chiques, que hay toda una, deja como una sensación, ¿no? Flotando, ¿no? Hay como una cosa que se genera en la lectura, sobre todo en la lectura en voz alta, seguramente más, digo, que hay una cuestión de suspenso, hay una intriga, ¿no? Eso por ahí me parece muy diferente en relación a la experiencia que vos planteabas, Mariela, de lo audiovisual, ¿no? Porque el audiovisual es como que también los ciertos trucos y eso ya están como que los pibes ya los reconocen y los esperan y en cierto punto los necesitan, ¿no? En cambio, la experiencia de la lectura, por lo que personalmente me ha tocado ver, es como que es muy diferente, ¿no? La experiencia que generan los propios chicos. Sí, en los adolescentes siempre, digamos, los clásicos. Bueno, el año pasado ocurrió que entraron en las escuelas, el tema de Poe entró porque llegaron los libros para los sextos y séptimos, y todo el mundo estaba leyendo Poe. Sí, a mí me pasó en la biblioteca de la escuela lo mismo, era como que no me quedaba nada ya, porque venían a buscar y venían a buscar y venían a buscar, y se terminó todo. O sea, con los más grandes, los clásicos, yo creo que también Bradbury, por ejemplo, yo citaba La Feria de las Tinieblas, que para mí es un libro para adolescentes, que relata mucho el tiempo ese de la adolescencia y los miedos propios de la edad, y también es un poco atemporal en eso. Es un libro escrito hace muchos años, pero digamos, esos miedos siguen estando, y entonces, bueno, creo que ya con los chicos, digamos, un poco más grandes, no solo de secundaria, sino en los últimos grados de primaria, no sé, autores como Bradbury, como Poe, como inclusive autores para adultos, que han escrito cosas para adultos, porque bueno, esto de la LIG, digamos, esto tan relativo de la LIG, de qué es para niños y qué no es para niños, cuando la literatura es literatura, y si es buena, digamos, es como que no tiene edad, lo trasciende. No es necesario, digamos, que buscar cosas específicamente. Hay cosas que están escritas, que generalmente consumen adultos, y que sin embargo, tranquilamente, las niñas pueden leer y pueden disfrutar. A veces por eso les hablaba del preconcepto. A veces desde las instituciones se dicen, no, son chicos, y en realidad se está prejuzgando algo que se da por hecho y que no siempre es así. Eso me parece que no solo aplica, digamos, a la LIG, sino también a lo negro. En particular, yo, haciendo el recorrido de selección, ¿no?, de libros, pensando, bueno, en la cuestión del género negro en infancias, y por ejemplo, con mi hija más pequeña, un libro que nadie catalogaría en sí de género negro, como Lara y su lobo, de Perla Suez, ilustrado por Saúl Oscar Rojas. En este libro, el lobo es el peligro latente, constante, y la presentación va a través del canto y a través del juego y a través también del temor. En un momento los niños están en una encrucijada entre los dientes del lobo, pero desde la enunciación, desde el texto, el juego es muy ambiguo y no se presenta como un cuento, ni de terror, ni de suspenso, pero está trabajado con un nivel, con una calidad y con una metáfora enorme,
y sostiene y alcanza también esta cuestión de la fascinación. ¿Qué va a pasar? Porque luego como figura ya sabemos de antemano, ¿no? La cuestión de la desconfianza, de lo que puede pasar. Y después es una belleza, la resolución es una belleza absoluta. Y uno dice, pero esto no lo va a calificar de cajón, ¿sí? Como decir género negro, pero juega con tantas ambigüedades propias del género que bueno, me parece que está bueno por ahí también, en el orden de la lista, decir, es mucho todavía más ambiguo lo que podemos pensar de género negro, porque, bueno, hay que saber hacerse cargo, hay que tener también la mediación atenta alrededor de estas cosas a veces. Sí, también, por ejemplo, pensaba en De Santis, por ejemplo, en El verdadero negocio del señor Trapani, que también, digamos, en realidad el relato va transcurriendo y hasta la resolución no llega, digamos, al terror real, porque el relato parece que transcurre, digamos, de una manera absolutamente tranquila, en un punto, digamos, relajada, y en la resolución es como que genera eso de decir, bueno, era así, es terrible. Hay relatos que son, sin ser, digamos, relatos típicos de terror, tienen resoluciones o tienen una estructura que trabajan o que sirven, digamos, para meterse en ese mundo de lo negro. Sí, Pablo de Santis tiene muchísimo para eso, muchísimo. Es genial cómo toma también esos elementos de lo oscuro y de lo extraño también. Es maravilloso. De lo raro y también de cierta desazón, ¿no? Y esa experiencia de desazón con el mundo, eso que también es propio de género negro, ¿no? No solamente la muerte, digamos. Y yo pensaba, del principio, pensaba en el chico Ostra de Tim Burton, no sé si lo tienen presente esos textos también, Sí. unos textos que son durísimos, que por ahí, bueno, donde la identificación ocurre, digamos, en un punto, pero también es muy negro y es muy oscuro lo que provoca, ¿no? Y me parece que algo por ahí de lo que decís, Mariela, es como de que es medio, que yo estoy de acuerdo, en definitiva, en esto de que los prejuicios propios de los que nos dedicamos por ahí a trabajar con la literatura con chicos nos juegan ahí en el medio, ¿no? En libros como estos, que son, o pienso también en los poemas para niños perversos, y algunos textos que no son, bueno, que muchos no se animan a trabajar con chicos, pero sin embargo, cuando los agarran los chicos les provoca también cierta gracia, ¿no? Y esta misma sensación como ambigua que nos provoca a nosotros, los adultos. Sí, a ver, sí, es como que los clásicos, pienso en los clásicos y pienso que también los clásicos del terror, así como Frankenstein, Drácula, los libros originales, que si bien son densos, porque el Drácula de Stoker es un libro importante, pero bueno, a los chicos también en los últimos años o en los primeros años de la secundaria son libros que siguen gustando, son como clásicos, digamos. Hay un punto en eso, como pasa con Bornemann para los más chicos, que quizás uno sigue leyendo Bornemann o Olga Drennen, hay autores que uno los sigue leyendo y son cuentos a lo mejor que tienen un tiempo y que siguen generando digamos, ese efecto en los chicos. Son textos escritos de una manera que también pasan a ser atemporales. Los clásicos están adaptados también para niñes y también gustan muchísimo. Frankenstein, Dr. Jekyll, Drácula, son historias que si bien, por supuesto, están adaptadas,
pero que todavía generan curiosidad y salen, y bueno, y a veces pasa que más pasando a lo mejor 2, 3 años vienen y te piden el original, porque recuerden haber leído la adaptación que teníamos en biblioteca. Sí, sí, sí. Sí, hay versiones preciosas. Bueno, de Poe, por ejemplo, están las versiones esas del Vives con las ilustraciones que están buenísimas y está completa, porque está la traducción de Cortázar en el libro ese que tiene muy lindas ilustraciones. Yo tengo acá uno clásico que no tiene ilustraciones, que es este, que es la traducción de Poe de Cortázar. Sí, ya sé cuál es. Creo que es de Del Vives, el de tapa negra. Sí, el de tapa negra que tiene las libro bueno, les fascina, porque ya le fascina claro. el formato que tiene ese libro, ya entra por los Ahí ojos. hay una jugada editorial ahí también importante, Sí, creo que se titula sí. Cuentos Macabros, o sea, Claro, entraron ya por el otro título lado, que le la ponen, tapa ¿no? se vende por otro lado. Sí, 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 sí. Pero ese tipo de libros, bueno, sí, entra por ahí, pero bueno, están los cuentos y están con las traducciones, o sea, están, no es que es una adaptación, digamos, No, es que hermoso. están. Bárbaro. No, son originales, son los cuentos, es la traducción del texto original, Sí, ¿no? En esta colección del Vives. sí, sí. Me parece que está bueno también tener en cuenta, algo dijiste, Caro, antes, la cuestión de la mediación alrededor del género y de infancia. Esta cuestión de que a veces el temor puede ser más grande en el universo de mediadores, familia, docentes, que lo que después, bueno, puede terminar desencadenándose o desarrollándose, pero a veces hay una fuerza muy grande que creo que es entendible que sea difícil de manejar y de controlar en el mundo adulto, que no siempre sabe hacerse cargo o arriesgarse, o la forma en la cual arriesgarse, de lo que puede llegar a desencadenarse a partir del encuentro con algo oscuro. A veces, como si se buscara en la literatura infantil ese cobijo o esa guarida o ese lugar, digamos, ese nido, que a veces aleja, y es justamente parte del problema y de la tensión en la que vive permanentemente la Liz, de esa pretensión que se espera de afuera de ella, ¿no? Como si ella no pudiese hacerse cargo de la literatura en general, que es una presión social muy grande. Sí, y también, sí, la LIG tiene también varias presiones, ¿no? Para los escritores también. A nivel lenguaje. Sí, y esta cuestión de que sirva para algo, ¿no? También que es como que sirva o que a través de eso, bueno, tenemos que informar, tenemos que educar, ¿no? Y siempre como la literatura con un fin didáctico prácticamente llevado al nivel de fábula un poco más. Mucha de la, bueno, se publica mucho, se escribe mucho también, hay mucha de la literatura LIG que iría por ahí, ¿no? Vos decís, esta presión como del entorno también es como de una parte bueno, de conseguir en realidad que los libros digan o cuenten cosas que los adultos por ahí no nos animamos o no sabemos cómo decir, ¿no? Entonces hay ciertas, por ahí ambiciones que se le arriman a los libros y que de repente los convierte por ahí en otra cosa, ¿no? Y por eso estos libros, los clásicos que por ahí tienen eso, ¿no? Que trascienden un poco esa finalidad, aunque por supuesto digan cosas y en definitiva uno pueda rescatar eso, pero bueno, es como que el modo en que están escritos, el modo en que sucede la estructura narrativa y todo eso es lo que en definitiva te sigue convocando y sigue convocando a otras generaciones, ¿no? Más allá del mensaje, por así decirlo. Sí, también el tema de lo políticamente correcto que persigue a la LIG, ¿no? ¿Qué es lo políticamente correcto? Y las temáticas de moda.
escapar de eso es como un viaje que hay que emprender en laberintos a veces, bueno, eso de que la literatura sirva para algo que sea en el ámbito escolar muchísimo, siempre como para trabajar tal cosa, para determinada cuestión, cuesta mucho evadirlo, pero bueno, hay que fundamentar, digamos, y pelearla. En general yo creo que, por ejemplo, bueno, ahora pienso en los sentimientos, porque el miedo dentro de los sentimientos entra y es una cosa que para trabajar sentimientos es un tema así como muy, como si algo de la literatura no hablara de sentimientos, ¿no? La literatura siempre habla de sentimientos, pero bueno, Claro. un poco la búsqueda de lo literal es así. De todas maneras, bueno, eso es algo que sí, como mediadores, tenemos la responsabilidad de fundamentar y de ir por donde nosotros pensamos que tenemos que ir, más allá de lo que sea, digamos, como decía antes, políticamente correcto, o más allá de las modas, qué es lo que realmente vale la pena. Porque bueno, somos mediadores y nos tenemos que encargar de hacer llegar literatura de calidad. Es nuestro rol, digamos, es poder acercar esos libros que por ahí en otros ámbitos, cuando estamos en una biblioteca, cuando estamos en una escuela, nos pasa que por ahí en otros ámbitos no es lo que más se vende, no es lo más comercial, no es lo que más se les ofrece, y por ahí es la única oportunidad que tienen de llegar a eso. Entonces, como que al rol de mediador no hay que aflojarle, ni al rol de poder conversar sobre la literatura, discutir, independientemente de la edad de nuestro interlocutor, porque bueno, de eso se nutre. Lo que está bueno también en ese sentido, me parece que en general, en términos generales, y a partir de esta mirada de lo utilitario, hoy en día lo utilitario, la cuestión, como decía Marianela, también de la fábula, de la moraleja, llega como disfrazada, ¿no? A partir de cuentos que tienen una tendencia conductista enorme. La bajada de emociones y todos estos cuentos, digamos, que son para trabajar, ¿no? Como si fuese para encasillar conductas y esperar, digamos, de parte de la lectura, estímulos y respuestas determinadas. Hay libros que logran enmascarar muy bien esa cuestión y a veces la gente como que de cajón, porque la literatura sí lo abarca todo, la gente entra, digamos, como en la idea de que, bueno, acá está el miedo y lo ofrezco, pero en realidad el miedo aparece en la historia de un nene que tiene miedo. A ver, y si el miedo aparece de otra forma, y aparece realmente desde lo literario, digamos, esquivando esa cosa directa, dejando de alguna manera que el lector y los lectores y las lectoras desde la temprana edad puedan resolver esas cuestiones, ¿no? Creo que por un lado está habilitando, sí, al ejercicio literario de la comprensión, del análisis y de la lectura, y después por otro lado, bueno, también puede aparecer esa cuestión, sí del miedo, sí de la emoción, porque, a ver, es una condición humana, no porque es una bajada, digamos, de la línea de la colección de la editorial. A veces, a mí me pasaba leyendo, bueno, Osito, muchísimos de los libros de Sendak, o de los ilustrados por Sendak, tienen oscuridad y temas dificilísimos. Hay un análisis muy interesante sobre el otro lado, que está en internet, de Ellen Duty, en el blog de Ellen Duty. Ahí hay mucho para ver, pero en particular hay un cuento acá de Osito que se llama La sopa de cumpleaños, en la que aparece un gato. En el cuento no hay nada de terror, ¿sí? En el cuento solamente se despierta Osito, es su cumpleaños, la mamá no está, él piensa que se olvidó. Y van a ir los amigos a visitarlos y él no tiene torta de cumpleaños, pero se encuentra con una olla hirviendo y tiene algunas verduras. Entonces decide hacer una sopa. Van llegando los animales, nosotros los vamos viendo de perfil, el rostro de la gallina cuando llega, que le lleva miel, el rostro del ganso, de perfil también, que le lleva una ramita, y cuando entra el gato, que el gato también, cuando uno, digamos, empieza a niños y niñas que conocen acerca de las particularidades de cada animal, el gato, todo en una tonalidad súper opaca, y tiene una manzana
roja brillante, cual bruja de Blancanieves, y siempre sentado en la mesa, mirando como de forma siniestra, de reojo. Nada, van a tomar la sopa, llega la madre con la torta, no pasa nada, pero está de fondo, latente esa cuestión, y los chicos van así, pero fijo al gato. ¿Qué pasa con el gato? ¿Por qué mira el gato? ¿Qué va a hacer el gato? Entonces, ahí, donde se termina construyendo también la cuestión de la oscuridad y del suspenso, y también la fábula de la fabulación del terror que ahí no está construida. Es como decía antes también Mariela al comienzo de la charla, ¿no? De lo que termina después creciendo en cada uno y en cada una como lector. Qué extraordinario Sendak también, cómo puede lograr eso, ¿no? También hay autores que de repente pudieron lograr unas tremendas síntesis, ¿no? Entre dibujo y con una gran calidad también literaria. En este caso, en el no decir, ahí también, bueno, en el no decir, pero está visto en la imagen, hay también muchas cosas que se dicen, ¿no? Y esa intriga que genera, es buenísimo ese. Es una linda forma de tratar el suspenso, el no decir en infancia. A mí particularmente me gusta y veo que funciona, y que funciona también de una forma, sí, podemos decir socialmente aceptada, ¿no? No es el final de La Caperucita Roja de Gabriela Mistral, que uno dice, le voy a leer esto a mi hija. Realmente, una cosa terrible. Y sí, se la leía a mi hija, y mi hija me dijo, léeme otro, sí, contentísima con Caperucita Roja. Yo estaba, que me salía lágrima por todos lados, pero bueno, es así. Nos podemos animar, me parece que está bueno dar la posibilidad y dar la posibilidad, porque también es una forma de ayudar a construir a estos futuros lectores y lectoras que de alguna manera es leer para el momento, y también muchas veces es leer para formarnos dentro de esto. Totalmente. Chicas, ¿podemos seguir hasta el infinito? Yo digo que no. Sí, perdón. porque no da. No, bueno, me encantó charlar con ustedes, que nos encontremos. Ya lo haremos más seguido en el espacio, en la calle, vamos a decir, a ver cuándo nos encontramos, cuando se pueda. Y bueno, mientras tanto seguiremos acá en el mundo virtual, que igual nos permite encontrarnos. Así que bueno, gracias a las tres por engancharse acá a charlar un rato, y ya las seguiremos en otro momento. Gracias por la convocatoria. Sí, gracias por la invitación. Nos vemos, chicas. Un placer. Nos vemos. Chau, chau.